Continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. Saludamos a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros invitados. En primer lugar, a la abogada y diputada Camila. Todavía no está Camila, nos dicen por interno. Ya, muchas gracias. ¿El otro invitado sí está? Sí, muchas gracias. Saludamos al doctor en Filosofía y Ciencia Política, Miguel Ángel Fernández. Buenos días, Miguel Ángel, bienvenido. Buenos días, Patricio. Buenos días, Montserrat. ¿Cómo están? Súper bien, po. Bueno, mientras se incorpora la segunda invitada, Miguel Ángel, bueno, te saludamos, te damos la bienvenida y para entrar de lleno en materia, los dichos del presidente Boric ayer en la tarde, ahora son probablemente lo más comentado a propósito del caso Audios, ¿no? O el caso Hermosilla. Ayer el presidente reitera sus declaraciones de hace algunos días con este concepto de los poderosos, ¿no? Dice, bueno, quienes me critican, no recuerdo exactamente cuál es la frase, pero quienes me critican tendrá que ver con los poderosos, ¿no? Ahí, Pato, puedes buscarla textual para no caer en imprecisiones, pero reitera la idea, ¿no? De hace algunos días y cuestiona a quienes critican su declaración. Hay que decir aquí, Miguel Ángel, que las declaraciones del presidente fueron cuestionadas transversalmente, no solamente desde el entorno de Luis Hermosilla, ni tampoco de la oposición, sino que del propio oficialismo. Yo escuchaba más temprano algunas declaraciones que iban en la línea de plantear que el presidente en algunos casos se convierte en una especie de opinólogo o comentarista. Por ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez decía más temprano, lo vinculaba con el caso de Enel, ¿no? De los cortes de luz. Decía, bueno, el presidente sale a criticar a la empresa como una especie de comentarista de matinal, pero él quien es el que tiene las riendas del país, por lo tanto es quien tiene que tomar acciones más que opiniones, ¿no? Y ahí parto preguntándote cómo ves esto que nuevamente desvía la atención, porque estamos hablando de los dichos del presidente y no de la situación gravísima en torno a las investigaciones respecto de este llamado caso Audios, ¿no? Que todos los días revelan nuevos antecedentes. Ayer, por ejemplo, un artículo de La Tercera respecto del patrimonio de Manuel Guerra, ¿no? Que no se condice con sus ingresos como fiscal, cuando él era fiscal, entre otras cosas. Podríamos agregar también ahí otras informaciones. Miguel Ángel, ¿qué te parece esta deriva política, podríamos decir, del llamado caso Hermosilla? Creo que tú das, Montserrat, en el clavo al decir, ¿no es cierto?, que esto lo que hace es desviar la atención del caso judicial que está corriendo. Y lamentablemente lo que vemos es que la intervención del presidente, hay que decirlo, fue bastante menos enérgica la del día de ayer que la primera vez. O sea, yo creo que sintió un poco, ¿no es cierto?, las críticas, como tú bien decías, transversales frente a su intervención, porque al final del día, la frase que dijo, lo que le permea a la opinión pública es un presidente que se pone en dos temas. Primero se pone en un tono, un tinte un poco populista en el sentido de la ciencia política, esta cosa, ¿no es cierto?, de que pone por un lado a los malvados, ¿no es cierto?, a los poderosos oscuros malvados, y por otro lado pone, ¿no es cierto?, se pone del lado de la defensa de un pueblo virtuoso, básicamente. Y eso es un error de retórica porque polariza mucho el debate y le da pocas opciones al gobierno, además, para poder intentar generar acuerdos mínimos en temas como pensiones, y al final del día todo esto repercute. Y lo segundo que tiene, en ese sentido, es que cuando el presidente Boric recuerda al diputado Boric, se mete en problemas, porque son dos figuras muy distintas. La verdad, la cosa es que el presidente en los últimos 2 años y medio ha sentido el peso del cargo, el peso republicano, el sillón de O'Higgins, como él bien lo dijo una vez, pero de repente tiene, ¿no es cierto?, estas vueltas a hablar como comentarista político, que como un diputado se puede hacer, pero como presidente de la República tiene, ¿no es cierto?, la razón de Estado encima de sus hombros, y eso lo hace que tiene que tener mucho más cuidado. Más allá de eso, lo de ayer nuevamente es un error, pero además lo más importante es que yo creo que el presidente siente efectivamente que es un error, porque la respuesta que le da a la prensa es medio escapando, medio escabulléndose, con 3 cambios menos que la primera vez. Y bueno, eso básicamente se entiende, porque la verdad, cosas que las críticas fueron muy duras para el presidente.
y eso lo tiene que sentir cualquiera, y al final del día el efecto político es que no hablamos del fondo del asunto del caso Audios y terminamos hablando, ¿no es cierto?, de un error no forzado como en el tenis del presidente Boric. Sí, pues bueno, Miguel Ángel, no puedo dejar de comentar tu fondo, está muy bueno, el de Rocky. Gracias. Sí, es Rocky a un lado y es Bon Jovi al otro, Sí, básicamente. Está tan bueno que esto habla muy mal de mí como periodista, pero los primeros segundos de tu intervención estaba más pendiente de los afiches que de... Así que prefiero mencionarlos al tiro para que los vean y luego nos concentremos en los excelentes análisis de Miguel Ángel. Sí, para quienes nos ven por Chile TV, porque hay gente que solo nos escucha por la radio, hay que decirlo. Sí, mucha gente que nos escucha por la radio y por la señal online, que a estas alturas tiene, a esta hora precisamente tiene un incremento exponencial de la cantidad de personas que están conectadas, así es que ciertamente por Chile TV en todas las frecuencias y a través de las plataformas de nuestra radio, nuestro canal de YouTube estamos llegando a ustedes. Diputada Camila Musante, buenos días, gracias por estar en este panel. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, saludarlos a todos, a todas, y gracias también por darme unos minutitos para poder conectarme. Sí, pues bueno, estábamos analizando ahí las declaraciones de Boric, que para leer textual dice que los que lo critican son un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar, ¿no? Esa es la... Gracias por la precisión. Esa es la declaración. Yo simplemente diría 2 puntos. Esto tiene una dimensión judicial que creo que es la que complica más en el sentido de si un jefe de Estado debe pronunciarse o no sobre algo que no ha tenido un derrotero a través de otro poder del Estado, ¿no? Pero hay otra dimensión que la menciono nomás por si les hace sentido, que es hasta dónde y cuándo los presidentes de la República tienen que opinar sobre la coyuntura, ¿no? Y ahí hay varios modelos, hay quienes esperan que el jefe de Estado no hable nunca, que esté como por encima de todo, ¿no? Hay otros modelos como el de López Obrador en México que opina todos los días de modo pero es una estrategia, ¿no? Es una estrategia de controlar la pauta del debate político mexicano. ¿Para qué vamos a hablar de Maduro? Está el caso de, bueno, y está lleno de casos, ¿no? Bueno, diputada, ¿cómo ve usted estas 2 dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver más con la separación de los poderes del Estado y otra con el modelo de presidencia de la República, me atrevería a decir, ¿no? Perdón, los aspectos técnicos, que no sabía si estaba bien encuadrada mi cámara o mi... Se ve perfecto. Cuadro, que está chueco, pero bueno, lo importante es lo que estamos comentando el día de hoy, que es una pregunta que yo valoro mucho, porque más allá de que me parece que efectivamente el presidente Boric comete un error al opinar sobre la formalización finalmente de Luis Hermosilla, porque lo pone en una posición donde abre el espacio para opinar de todas las formalizaciones. Y los medios lo van a ir a buscar, y entiendo que también fue el caso el día de ayer a propósito del cambio de la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario del exalcalde Daniel Jau. Y esa es una cuestión que ya se va a instalar así. Ya opinó sobre una formalización, interrumpió un acto formal en el que él estaba participando para generar una opinión, y por lo tanto creo que esa es una cuestión que lo deja en una muy mala posición por lo demás, porque no siempre va a querer emitir una opinión. Por lo tanto, ¿cuál es finalmente la posición, no en la que él se ubica, o el modelo en el que se ubica? Es un presidente que va a estar opinando sobre todo lo que ocurre en la contingencia nacional todos los días, o no. Y por otro lado está la lista que efectivamente pone en riesgo que se pueda tratar de anular el juicio, que igual creo que en eso es un poco imprudente la opinión que él genera, porque ya podíamos ver claramente del desarrollo de la audiencia de formalización que era parte de una estrategia de la defensa, la provocación a la jueza, por ejemplo, ¿verdad? Con estas intervenciones de no me interrumpa que hacía el hermano y abogado de Hermosilla, y que obviamente van a intentar entrampar el proceso judicial buscando cualquier excusa, y creo que en esto el presidente les da un arma finalmente a la defensa que permita solicitar la nulidad o alguna acción de esas características, pero también creo que el presidente olvida el poder que tiene. O sea, finalmente él es un hombre poderoso. Y más allá de que entiendo que muchas veces se hace referencia a los poderes fácticos, más bien a quienes están vinculados con el poder económico, en nuestra cultura hiperpresidencialista,
existe también un poder simbólico enorme arraigado al cargo de la presidencia de la República. Por lo tanto, todos los pronunciamientos, las declaraciones que vengan desde ahí también vienen desde un hombre poderoso. Entonces, creo que ese encuadre se da finalmente entre un hombre poderoso, presidente de la República, y otro hombre al que él también lo pone en esa posición como poderoso, que viene a ser Luis Hermosilla. Entonces, a mí me pasa una cosa con esto de la opinología en la política, y es que creo que estaba leyendo un libro que se llama Infocracia, ahí les voy a dar el autor cuando me lo recuerde, y que trataba este fenómeno de cómo hoy día las redes sociales y la digitalización realmente son espacios donde se instala la opinión pública, y que los políticos y las políticas muchas veces lo que hacemos es instalarnos como líderes de opinión para poder estar en las visualizaciones de los videos, ¿verdad? Para poder también generar ese encuadre con los medios y obviamente con un fin electoral poder seguir como posicionándonos, pero lo que se olvida es el ejercicio de la política, que tiene una finalidad muy concreta, que es resolver los problemas de las personas, problemas muy cotidianos y muy del día a día. Y en eso creo que la crítica que se empieza a instalar de manera ciudadana es ver a sus líderes opinando, pero proponiendo o haciendo poco. Sí, ahí Miguel Ángel, bueno, te traspaso la pregunta del Pato respecto de este modelo de presidente o presidenta, y también te sumo la pregunta respecto de los riesgos de politizar ciertos casos judiciales, ¿no? Ya lo mencionaba la diputada Musante respecto del caso de Daniel Jadue, que fue totalmente politizado. Hubo algunos integrantes de su partido que acusaron una especie de persecución política, ¿no? Bueno, él sigue en calidad de imputado en todo caso, más allá que se hayan disminuido las medidas cautelares, pero en este caso también, ayer el ministro Cordero, por ejemplo, decía que politizar este caso, ¿no? El caso Hermosilla, es un problema complejo para el sistema político. El tema es que el presidente fue el que dio el puntapié inicial a esta ola de reacciones y también a lo que ocurrió horas posteriores con el hermano de Luis Hermosilla y toda esta arremetida que evidentemente tiene como propósito politizar justamente este caso y desviar quizás el foco de los hechos que se están investigando. ¿Cómo lo analizas desde esa perspectiva, ¿no? De la politización de casos judiciales y por otro lado el tema como del perfil del presidente? Voy a partir haciendo mención al perfil. Yo creo que ahí Camila tocó un tema muy relevante, ¿no es cierto?, que es la digitalización de la democracia, le ha puesto al sistema presidencial una mochila muy pesada. ¿Y por qué? El presidente de la República no solamente es jefe de Estado, como decía Patricio, sino que aparte es jefe de gobierno. Y como jefe de gobierno es el que está llamado a mover el pandero de la opinión pública. ¿Qué significa esto? Cuando él quiere llevar adelante una política, quiere buscar apoyo ciudadano para, por ejemplo, ¿no es cierto?, hacer una reforma como el pacto fiscal del presidente Boric, como en este momento está en su reforma de pensiones, él es el que tiene que salir a intervenir, ¿no es cierto?, las locuciones y las intervenciones que están ocurriendo en el mundo público para poder reencaminar el aro de luz encima de él. Entonces, esto hace 40 años atrás dependía básicamente de la capacidad oratoria y la intervención del presidente. Uno se acuerda de Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, que era un experto en eso, en mover de alguna manera los hilos a través de sus intervenciones públicas, la radio, básicamente. Pero en tiempos donde el presidente está 24/7 siendo, ¿no es cierto?, observado, mirado, donde cada paso que da se ve. O sea, hemos tenido notas de la vida privada del presidente y sus fines de semana, ¿no es cierto? Y ese es el escenario en el cual se mueve la política hoy en día, y hace muy difícil la situación. Entonces, porque además también el presidente tiene más información que nunca. Y uno comprende, porque empatiza con la parte humana, ¿no es cierto?, el presidente, que cuando algo le mueve la guata, él quiera salir a opinar. Pero ahí está la importancia del timing presidencial, de esa capacidad de decir, miren, en esto no me voy a meter porque mi plan de gobierno está direccionado a lograr el objetivo A, el objetivo B y el objetivo C. Eso a este gobierno se le ha perdido un poco la brújula por las elecciones que tenían todos los años, por las derrotas que tuvo en los plebiscitos constitucionales, y yo siento que nunca ha logrado rearticular esa agenda, porque aparte ahora siente que está abalanzado de elecciones, quedan 2 meses para las municipales, 1 año o 14 meses para las presidenciales. Entonces yo creo que la presión que deben sentir por lograr un triunfo robusto en política pública muy grande, y eso puede llevar al presidente a
tener ese mal timing, ¿no es cierto?, esa mala lectura algunas veces de las intervenciones que tiene que hacer, pero su intervención es muy importante. Y cualquier presidente de la República o presidenta que vamos a tener de aquí en adelante va a tener siempre esa atención por el efecto de las redes sociales. Y en lo segundo que decías, Montserrat, que ya se me olvidó porque es muy temprano, recién me estoy tomando el café. La politización de los fallos. Gracias, o sea, de los procesos, no de los fallos, perdón. Eso. Sí. Y yo esto lo veo muy complicado. Fíjense la encuesta CADEM del domingo, 77% de los chilenos no confían en el sistema judicial. ¿Y cuál es el efecto de politizar a la justicia? Es que termina polarizando la justicia. ¿Y por qué te lo digo? Tenemos, por ejemplo, el tema, qué sé yo, Hernán Chadwick y Hermosillo. ¿Ya? Y eso, las personas que están más inclinadas a tendencias cercanas al oficialismo van a pedir las penas del infierno. Tenemos el caso de Daniel Jadwe corriendo en paralelo. Y ayer aparece un exdiputado de la República diciendo Jadwe está libre. Jadwe no está libre, le cambiaron la medida cautelar porque perdió su condición de alcalde de Recoleta y por ende la jueza determina o ¿no es cierto?, analiza de que el riesgo sociedad es menor. Pero cuando se utiliza un fallo judicial, un proceso judicial para hacer política contingente, siempre hay una parte de la ciudadanía que mira esto con ojos muy nocivos. Y el efecto de que ellos perder legitimidad y los sistemas de justicia, para que funcionen, necesitan gozar de una alta legitimidad en la población. ¿Por qué? Porque es muy difícil explicarle a la gente que los sistemas están realizados para evitar que personas inocentes pierdan su libertad. Porque para eso está el sistema moderno de justicia del mundo. No está para que todos vayan a la cárcel, está para tener un debido proceso que dé igualdad entre la ley y condiciones a todos los ciudadanos frente a un juez y frente al poder del Estado, y para que al final del día, ¿no es cierto?, los inocentes no vayan a la cárcel, no haya error tipo 2, como le decimos en el mundo de estadística. Y cuando se politiza eso, se abre una vereda que es muy difícil cerrar, y se utilizan muchas veces los tribunales como herramientas de política contingente que le hacen daño a una institución que tiene que estar absolutamente separada del Ejecutivo y el Legislativo. Sí, es bien interesante lo que tú planteas, Miguel Ángel, porque en Diputada hace poquitos días se dio a conocer el resultado de una encuesta, muy en particular la CADEM, donde hay en general apreciaciones bien generalizadamente adversas de la población respecto a la administración de justicia, las instituciones, el Poder Judicial y así sucesivamente. Yo una interpretación más literal del tema podría adjudicar eso estrictamente a los coletazos del llamado caso Audios o caso Hermosilla. Y obviamente nos hemos encontrado en los últimos meses con situaciones que merecen ser investigadas, corregidas, en fin. Pero en paralelo hay otro tema, que es el que estamos conversando, que es que no siempre el sistema político ha sido lo suficientemente ponderado para dejar que esas instituciones funcionen, ¿no? Y una de las expresiones más claras de esto son las declaraciones a veces críticas, cuando no persecutorias, hacia la labor de los fiscales, cuando proceden de una manera tal que a cierto sector de la política no le parece, o proceden en contra de personas que pertenecen a un determinado sector político, y ese también es parte del análisis y se lo quería preguntar. Javier Armendáriz creo que es un buen ejemplo. Javier Armendáriz es un súper buen ejemplo, porque cuando está en un caso es acusado de algo y cuando está en otro caso es acusado de lo contrario, ¿no? Claro, Carabineros y Jadwe a la vez. Le quería preguntar por esa dimensión también. Yo sé que no existe una metodología que permita decir el desprestigio de las instituciones, hasta aquí depende de esto y hasta acá depende de esto otro, pero bueno, en este contexto en el que estamos tratando de complejizar el análisis, ¿qué decir sobre esa otra dimensión? Que es la menos inmediata. Oye, mira, quiero partir con completar lo que había mencionado antes sobre la infocracia, que es de Byung-Chul Han. Ahí está, lo fui a buscar para completar. Sí, porque también precisamente hace una referencia a este fenómeno que bien decían de la digitalización de la política, cómo los líderes de opinión se instalan en este mundo y que finalmente eso impacta una nueva forma de gobierno que no necesariamente se condice con la democracia.
¿Y por qué quiero poner este punto? Porque yo creo que estas teorías del caos, de cuestionar toda la institucionalidad, de instalar una desconfianza hacia el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, como tenemos en nuestro país, ¿verdad? Esta separación de funciones, de que finalmente la corrupción se encuentra instalada en todos lados, de que no hay absolutamente ningún funcionario público que se atenga a lo que dice la ley, son instalaciones o premisas que favorecen precisamente a modelos que se alejan de la democracia. ¿Ya? Entonces, ojo también con esos discursos, o ojo también con avalar esas tesis donde el caos finalmente pareciera ser lo único que nos queda, porque la democracia no funciona finalmente, y nuestros sistemas con la institucionalidad vigente que tenemos pareciera estar demasiado contaminados, porque ahí es donde entramos al siguiente problema muy, muy práctico y muy, muy concreto. ¿Cómo resuelvo en casos como este? Ustedes ponían el caso del fiscal, ahí lo voy a abordar en particular, pero en casos como este, que parece ser que es tan grande, mucho más grande que SQM, ¿cómo persigo las responsabilidades individuales si está el propio Poder Judicial involucrado? ¿Cómo confío en que la institucionalidad va a resolver cuando es la misma institucionalidad la que se ve involucrada? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que finalmente reforzar nuestra institucionalidad, más que debilitarla, más que avalar estas teorías del caos. Lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿dónde está el problema? Identifiquemos dónde se produjo el margen de incidencia política dentro del Poder Judicial. ¿Es en el sistema de nombramientos? ¿Es en el funcionamiento que tienen? Yo creo que es como multifactorial, que hay muchas razones, muchas causales que puedan permitir aquello. Generemos una reforma, blindemos finalmente la independencia del Poder Judicial, pero no entremos en este juego que yo creo que le favorece solo a la ultraderecha, que intenta instalar estas teorías del caos para debilitar finalmente no solamente la institucionalidad, sino que nuestra democracia, ¿no? Está todo podrido, por lo tanto, lo único que nos puede venir a salvar es un líder que aparezca como limpio de este caos y que tenga el poder absoluto para venir a gobernar. Entonces, yo quería hacer esa reflexión porque también creo que es el marco en el que estamos analizando estos casos. Y ojo con estas acusaciones o recusaciones, no solamente a fiscales como Javier Armendáriz, sino que también a jueces, o las mismas acusaciones que han pensado muchas veces sobre la fiscal Chong. ¿Qué es lo que las motiva, ¿no? Muchas veces los móviles son hacer un punto político, opinar sobre una situación, más que verdaderamente llegar al fondo de esas acusaciones sobre si hay algún tipo de implicancia o hay una parcialidad o hay un juzgamiento previo que lleva a realizar las investigaciones. Entonces, yo en eso llamaría también a siempre ver y observar qué es lo que hay detrás de ese tipo de acciones, que no necesariamente es para los que están destinadas. Muchas veces también se usan como herramientas políticas y son un peligro, por cierto, porque el Ministerio Público también es el ente persecutor de los delitos. Entonces, si no se utilizan de manera seria, creo que podemos seguir en ese juego que por eso que partí con esa reflexión al inicio, que solo favorece a un sector que no cree en ninguna institución y que no cree que ahí, a partir de ahí se puedan resolver los conflictos a partir del Poder Judicial, sino que cree en el caos y donde cada uno se puede arreglar como sea o bajo la autotutela, ¿no? Sí, interesante ese punto de vista. Nos tenemos que ir a una pausa, Miguel Ángel, Camila, pero antes de eso quería dejarles planteado un tema para que puedan darle una vuelta en la pausa. Es un tema complejo, largamente debatido en estos últimos años, pero que creo que cobra más relevancia con una cierta distancia temporal, que es el 4 de septiembre de 2022, ¿no? Esta fecha que bueno, va a quedar marcada en la historia reciente de nuestro país. El año pasado algo comentamos, ¿no? Pero ya a 2 años creo que se puede hacer quizás una mejor reflexión, y que se conecta también con los 5 años del estallido social que están a la vuelta de la esquina. Han surgido algunas reflexiones. Este fin de semana venían columnas, artículos, ¿no? Con distintas opiniones, una de ellas en el Mercurio, que recopilaba como 12
miradas distintas desde dentro de la convención, desde fuera, por cierto, y algunas entrevistas. Voy a citar, por ejemplo, la entrevista en La Tercera a Jaime Baza, quien plantea que las derrotas políticas son dolorosas, pero no son definitivas, y hace una reflexión sobre el poder económico que, a su juicio, fue uno de los determinantes en la derrota del 4 de septiembre, derrota del apruebo, digamos, ¿no? Se los dejo planteado para que lo conversemos a la vuelta. Yo sé que es un tema bien peliagudo, ¿no? Que genera distintas miradas contrapuestas, incluso en el actual oficialismo, ¿no? Hay quienes son más autocríticos y quienes menos, por decirlo de alguna manera. Son las 8:59. Les propongo que hagamos un breve corte y a la vuelta abordamos este y otros temas. El legado de Marta Brunet vive en la Universidad de Chile. Si eres escritora mayor de 18 años de Chile, Argentina y Uruguay, postula hasta el 30 de septiembre tu texto inédito al segundo concurso latinoamericano de cuentos Marta Brunet. Revisa las bases y todos los detalles en www.uchile.cl/Marta Brunet. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Son las 9:04. Antes de continuar con nuestro debate y retomar el tema que planteaba Monse, que era el del aniversario del plebiscito de salida, con el resultado que tuvo, les queríamos hacer una invitación con forma de concurso, porque mañana, 4 de septiembre, a propósito de los 4 de septiembre, se va a desarrollar el 7º ciclo de piano organizado por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, 7:30 de la tarde, con los destacados intérpretes Alexandros Yusakos y el profesor Andrés Moapant, que entre otras cosas también es conductor de la Radio Universidad de Chile, así que le mandamos un saludo especial. ¿Quiénes se van a presentar por primera vez en formato dúo de pianos? Este formato es una maravilla, no es tan frecuente, así es que van a poder presenciar todos y todas quienes vayan obras de Franz Schubert, de Mozart, de Chopin y del propio profesor Andrés Moapant, para incentivar y favorecer que ustedes se puedan entusiasmar con esto. Tenemos a partir de ahora 5 invitaciones dobles para la presentación de mañana de estos dos destacados intérpretes. Pueden llamar desde ya al 22-977-1579 para que en poquitos minutos les digamos quiénes son los y las ganadoras. Dicho esto, volvemos con nuestro panel. Estamos con Montserrat Rolano acá en el estudio, con nuestros panelistas, la diputada Camila Musante y Miguel Ángel Fernández. Déjenme mencionar una breve colita nomás de lo conversado en el bloque anterior, ya que la diputada citó a Byung-Chul Han, que es un escritor que ronda, ¿no? Hay varios que hemos leído varios libros de él, no uno solamente, y ya que anda tan cinematográfico hoy día Miguel Ángel Fernández, quisiera hacer una pequeña cita cinematográfica, porque para el tema que estábamos hablando, las instituciones, la corrupción, las destituciones y el caos, siempre he dicho que la saga de Batman de Christopher Nolan es una gran referencia. Particularmente no Batman. Al otro lado de mi sala, porque si no la verías efectivamente. Sí, o sea, particularmente Batman, el Caballero de la Noche Asciende, creo que es una gran clase política sobre que a veces las revoluciones no tienen una deriva progresista, sino la estrictamente contraria, ¿no? Que es más o menos el análisis que hacía la diputada en el bloque anterior. Bueno, vamos al 4 de septiembre. Lo que hablábamos con Monse en la pausa es, primero, cómo cambian tan rápidamente las subjetividades en poco tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que ocurrieron en aquella época que con los ojos de hoy parecen difíciles de ponderar, pero había, decíamos en la pausa, una subjetividad destituyente, ¿no? Había un impulso según el cual la misión del momento era superar el viejo orden, ¿no? Y por eso ocurrían cosas como no invitar a los presidentes a las ceremonias y otras por el estilo. Luego vino el resultado que vino, que creo que fue una sorpresa tanto para quienes lo celebraron como para quienes lo lamentaron, y echó por tierra lo que esa misma mañana la Deutsche Welle había llamado la constitución más progresista de la historia de la humanidad, ¿no? Lo que sí pareció es que esa propuesta de constitución no le hizo sentido a la gran mayoría de la población, y ahí las interpretaciones son múltiples. Yo ni siquiera quisiera inducirlo en una determinada dirección. Sé que iniciar este tema podría demorarnos varias horas, pero hagamos lo que podamos. Diputada. Uy, sí, bueno, yo creo que también me quiero tomar un poco del inicio de este programa, de mi primera intervención. Creo que en esto toda la clase política estamos como incurriendo en un tremendo error, y es pensar que al no resolverse la salida institucional que tuvo el estallido de una manera positiva, como hubiese sido la aprobación de la propuesta de texto constitucional, tanto la verdad es que la primera o la segunda, porque finalmente fueron procesos que decantaron a propósito del estallido social, hubiésemos tenido un final, ¿no? O un cierre, como por llamarlo de alguna manera. Y todas las demandas que levantaron a que muchos y muchas saliéramos a manifestarnos, me incluyo en eso, tenían que ver con cambios que hoy día siguen a la espera de reformas o de modificaciones concretas. En eso creo que tenemos una deuda enorme desde el Parlamento, desde el Ejecutivo también, y creo que no hay que interpretar a esta ciudadanía que estamos viendo casi a 5 años del estallido social más quieta, menos movilizada quizás,
a las organizaciones que terminaron o resultaron un poco desgastadas de todos los procesos electorales que hemos vivido en el último tiempo, no hay que interpretarlo como un cambio de posición política. Yo la verdad creo que ese fervor, que ese malestar, que esa saturación, que esa mala evaluación respecto del desempeño que cumplimos los representantes populares sigue vigente. Sigue absolutamente vigente y puede volver a surgir ese fervor en cualquier momento. Yo creo que en eso, por ejemplo, a propósito de la reforma de pensiones, que se anuncia que va a empezar su tramitación en el Senado, en la sala, en enero del 2025, con muchos cambios de la primera propuesta, retrocedemos en el sentido de decir, sí estamos por las transformaciones. Y si uno analiza también el ciclo del Parlamento, ha sido, pero desde que se terminaron los procesos electorales, finalmente no volvieron a ponerse estos temas de manera prioritaria en la discusión parlamentaria. Hemos visto que se ha puesto urgencia desde el día del pajarete, por ejemplo, que también fue bien polémico, no sé si se acuerdan, hasta, cómo se va a llamar la hamburguesa de soya. Todas esas cuestiones se han puesto y se han debatido latamente, o si tienen que cantar de manera obligatoria o no el himno nacional. Los alumnos, todo eso se ha debatido, fue el proyecto que más se debatió este año, a propósito, y creo que en lo que llevamos del ciclo parlamentario, o sea, que más intervenciones generó. Pero en eso yo creo que nosotros también tenemos que decir, ok, acá las prioridades no se están poniendo donde nos ha dicho la misma ciudadanía que esperan cambios. O sea, no porque no haya existido una manifestación multitudinaria a propósito del fracaso de 2 procesos constitucionales seguidos o una articulación de distintas organizaciones sociales, nosotros tenemos que hacer una lectura y decir, parece que esto llegó hasta acá. Yo creo que eso es un error profundo y creo que en cualquier momento nos puede pasar la cuenta. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Fíjate que a mí me toca esto de manera un poco distinta y lo voy a partir relatando desde que lo vi desde afuera. Yo estaba en ese tiempo estudiando fuera del país y me tocó mirar todo el proceso, no inmerso en la cotidianidad que afectó mucho a los chilenos, porque hay una cosa muy importante. La ciencia política y la historia va a tomar ese periodo entre el año 2019 y el año 2023, en realidad, como un periodo así como hoy en día pasamos prácticamente los ensayos constitucionales. O sea, de 1826, estoy haciendo un paralelo muy grande. ¿Por qué? Porque una cosa es el sentimiento de que el sueño chileno, para ponerlo entre comillas, ¿no es cierto?, se ha visto quebrantado. Y eso es un efecto de varios fenómenos. Primero, por ejemplo, de una década de estancamiento económico, de una diferencia generacional muy profunda. ¿Y por qué digo muy profunda? Porque es muy distinto el chileno que nació en los 80, los 90, que ingresó al mercado laboral durante esa época, que logró configurar, ¿no es cierto?, un ideal de vida en el país pensando, esta es la forma más aterrizada de decirlo, voy a lograr ingresar a la educación, voy a lograr que mis hijos estén mejores que yo, voy a lograr una casa, etcétera. Ese sueño materialista, si uno quiere decirlo, pero que da esperanza al futuro, se ha visto. Y desde ahí, la interpretación política de que hay que cambiar todo de alguna manera radical, yo creo que fue uno de los problemas que se vio durante ese periodo. ¿Por qué? Tuvimos 2 ejercicios constitucionales. Un ejercicio que Patricio decía muy bien, fue condecorado como la constitución más progresista del mundo, y después es una reacción conservadora, ¿no es cierto?, que lideró el Partido Republicano, que ofreció el mismo resultado de rechazo. Entonces, a 5 años prácticamente, octubre, a 2 años, ¿no es cierto?, del primer rechazo constitucional, yo creo que la pregunta es qué lección nos queda, intentando comprender lo que realmente siento es una desconexión entre lo que el chileno, que no está en la línea política, quiere para su vida y su familia, y lo que la política le da como respuesta. Fíjate que ha pasado algo que yo creo que es sano para el país en términos de la discusión que tenemos. Los 30 años no fueron un desastre, son lo primero. O sea, los 30 años tuvieron luces, tuvieron sombras, como todo periodo de la historia de un país, pero cuando nos enamoramos de las tesis más radicales, del lado que sea, la verdad, las cosas es que no logramos dar respuesta a algo que la gente entiende que los países se logran con trabajo, se logran con tiempo, se logran con procesos que duran años, décadas muchas veces.
Entonces, esa es la primera reflexión que quiero hacer, porque es muy raro que me pregunten esto, es primero intentar entender qué ocurre detrás de las personas que se manifestaron en octubre de 2019. ¿Cómo veían el país? ¿Cómo ven ellos su realidad en comparación con sus padres? Y esto es un dato brutal, que la encuesta del COE se muestra muy bien. Cuando uno compara la posición social que tienen las personas en comparación con sus padres, la amplia mayoría no cree que están mejor que sus papás. Cuando se les pregunta sobre sus hijos, una abrumadora mayoría, pero abrumadora, yo creo que es más del 60%, cree que sus hijos van a estar en una peor posición que ellos. Y eso es el corazón de lo que uno puede decir dónde está lo que la política tiene que hacer. Entonces, cuando uno mira, ¿no es cierto?, el resultado del 62-38, después del 58, el porcentaje que sea, es muy fácil enamorarse, embriagarse muy rápido con una tesis política de aquí no se quiere ningún cambio o aquí tampoco se quiere nada conservador. Lo que ocurre es que la política no está teniendo la capacidad de canalizar bien ese proceso para los próximos 20 años de la ciudadanía. Y creo que ahí la diputada hace un punto que hay que realzar. ¿Qué está la discusión dentro del Congreso? Porque ella hace un punto diciendo lo que más se discutió fue el tema de cantar el himno en el colegio. Y eso es una reacción, fíjate, que a ese proceso de pensar y que está infectando la política y que le afecta a los ciudadanos, de decir que hay dos clases de chilenos. Está el chileno bueno que cree en su patria, que quiere su país, y está el chileno malo que quería cambiar todo. Ninguna de las dos respuestas es suficientemente buena para un momento de inflexión. En 40 años más, cuando yo tengo 34, cuando tenga 75 años, básicamente voy a mirar para atrás y vamos a decir qué ocurrió en ese momento de división tan profunda, que no fuimos capaces de mirar la oportunidad que tenía Chile. Y Chile tiene una oportunidad gigantesca ahora que no la estamos aprovechando y que va a generar todavía más decepción y más desesperanza en el futuro. Cuando uno mira lo que está ocurriendo en la política contingente hoy en día, por ejemplo, solamente un caso, realmente estamos convencidos de que somos enemigos del contrario, de que no tenemos punto de encuentro. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Jaime Mañalich. ¿Por qué dice lo que dice sobre la diputada Cariola y la ministra Vallejo? Porque no puede confiar ni en el más mínimo, ni en el más sagrado momento familiar de una persona, porque es comunista. Y del otro lado tengo ejemplos igual. Entonces, ese nivel es parte del legado que tienen estos años, que yo creo que lo que hay que hacer es que bajar las pasiones, entender que el proceso y los países no se construyen. De hecho, no se construye ningún país en la democracia, ojo que es un tema distinto, a través de revoluciones radicales. Se construyen a través del trabajo en conjunto de ciudadanos, de una clase política que entienda que va a debatir, que le va a costar, que va a tener que llegar a puntos de acuerdo que muchas veces no son populares para sus nichos o las barras bravas, si uno quiere. Y yo creo que estamos en un muy buen momento para encaminar el rumbo en esto, siempre y cuando logremos salir de lo que pasó ese 2019-2020, que fue una infección emocional muy profunda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Instagram, una red social que generalmente es muy alegre. Y cuando uno se metía durante octubre y noviembre de 2019, la verdad las cosas es que era solamente pelea. Y las peleas más cruentas. Ese que es un evento traumático en la historia de los países. La pregunta es, a 5 años, ¿qué reflexiones vamos a sacar y cómo vamos a lograr ofrecerle al país una opción de futuro donde las personas vuelvan a creer que sus hijos van a estar mejor que ellos en esta etapa? Eso es una cuestión muy dura, que las encuestas lo dicen. El canon meritocrático de alguna manera se vio fuertemente afectado. Esta idea de que con tu esfuerzo, con tu inteligencia, con tu educación puedes progresar en la vida, y es tarea de nuestros liderazgos, es tarea de los medios de comunicación, es tarea también de las personas en sus casas, de poder hacer esta reflexión y decir, bueno, ¿cómo podemos poner los granos de arena de la sociedad civil, desde la política, desde las universidades, que es donde le toca estar a uno, por ejemplo, a la diputada le toca estar en el Congreso, para poder encaminar el rumbo a un país que yo siento que está perdido en esto? Y ahí es donde el pesimismo se me sale por la borda. Sí, bueno, pesimismo creo que es un sentimiento mayoritario, así lo reflejan varias encuestas, pero lo que sí creo que es relevante es que hay una especie de revalorización de la importancia de los acuerdos,
el último estudio del PNUD también lo manifiesta de esa manera, que contrasta con lo que describía la diputada Musante de cuáles son las lógicas en el Congreso, ¿no? Y a propósito de este tema en particular, se tiende a mirar desde una óptica dicotómica, binaria, ¿no? O eres octubrista y violentista, y si no, lo contrario, digamos, ¿no? Pero no hay un intento por problematizar, por profundizar, por explicar, ¿no? Lo que pasó hace 5 años y la reflexión también si es que estamos mejor o peor. Creo que igual es importante hacerse esa pregunta, y qué es lo que ha cambiado, ¿no? Al parecer no ha cambiado mucho el país, o sea, el país ha cambiado, digamos, pero en términos de lo que motivó a la gente a manifestarse hace 5 años, pareciera que no ha cambiado, incluso hay algunas cuestiones que podrían estar peor. Diputada Camila Musante, no sé si hay algo que agregar respecto de este punto. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo creo que la gente valora mucho la capacidad de los acuerdos, pero siempre que sean acuerdos que, como bien decían, o sea, que resuelvan problemas concretos, que sea un acuerdo, por ejemplo, para mejorar las jubilaciones sustantivamente en un, qué sé yo, 25%. O sea, como eso para mí sería un acuerdo valorable, y creo que también la ciudadanía lo entiende así, pero no los acuerdos que permiten cerrar por fuera y que dejan absolutamente excluidos, ¿verdad?, a los chilenos y chilenas, como por ejemplo lo que se teme que pueda ocurrir en un caso como el de Hermosilla, que se cierra por fuera, que exista un acuerdo, que exista un gran acuerdo de todos los actores involucrados y que no haya ningún responsable y que no se enfrente como una resolución de caso de la justicia tradicional. Entonces, eso como una primera cosa. Y también entiendo que estamos en un momento binario, como bien dicen, como o está la tesis del estallido delictual, ¿verdad? O está la tesis, por otro lado, refundacional de todas las instituciones que tenemos en nuestro país. Entonces, como o estás acá o estás allá, y como bien dices tú, estamos viviendo un momento de la política donde yo puedo cancelar al otro porque me parece que está en una posición de extremo y no tengo otro argumento que hacerlo de esa manera. O sea, si nosotros vemos la acusación contra la diputada Cariola, presidenta de la mesa, que levantó Kaiser, podría haber sido, y esto lo quiero comentar acá, simplemente que la acusara por la conducta de la mesa. Podría dejar ahí. ¿Por qué? Porque existe como una suerte de vacío en el reglamento donde no tendría que haber entrado a justificarla necesariamente, y que se tiene que evaluar la conducta de la mesa y luego nosotros votamos. Pero él decidió justificarla, y lo que hizo fue decir que era porque era militante del Partido Comunista, y eso la inhabilitaba. Entonces, más allá de lo que dice el reglamento, la Constitución, la ley, no importa que ella sea ecuánime, no importa que esté dando garantías, no importan sus declaraciones personales incluso, sino que lo único que importa acá es la militancia que tiene, y eso la cancela. Y lo mismo también puede ocurrir desde el otro sector, ¿no? A mí me parece que tú estás en una posición extrema y por eso te cancelo y no escucho nada de lo que digas, aunque algunas cosas de las que digas me pueden hacer sentido o puedo encontrar un punto de acuerdo, de acercamiento. Entonces, creo que también estamos en un momento malo para realmente llegar a acuerdos que faciliten impactar en la vida de las personas, porque hoy día estamos en un momento binario de la política, blanco y negro, donde yo tengo que elegir desde qué vereda me paro para cancelarte. Ya cada vez menos vemos discusiones profundas o análisis donde intercambiamos puntos de vista, valoremos lo que tenemos en acuerdo, porque si yo estoy hablando con el que está al frente, está mal decir que quizás sí le encuentro razón en un punto, que puede ser un aspecto técnico de la discusión, o incluso político. Está mal porque está al frente, entonces lo único que me queda es cancelarlo. Y eso también yo creo que habla muy mal de nosotros en general, de cómo tenemos capacidad de análisis o de pensamiento crítico en el debate, ¿no? Sí, yo sé que teníamos otro tema, Monse, pero solo para darle una vuelta, porque no sé, este es un tema bien apasionante, para darle una vuelta adicional. En la misma línea de lo que planteaba la diputada,
¿Cuánto piensas tú, Miguel Ángel, que el sistema político ha aprendido de estas experiencias? Porque hay un montón de, la hemos conversado acá, de tesis al respecto. Por ejemplo, esta tesis que dice que a pesar de que el Parlamento es un órgano de la política representativa, no necesariamente está en sintonía con el país, ¿no? Por ejemplo, una idea que cada cierto tiempo algunos analistas mencionan es que no es que el país esté radicalizado, sino que son las élites las que están radicalizadas y que polarizadas, perdón, y que uno no ve en la calle a las personas agarrándose a combos por política, ¿no? Esa es una hipótesis, ¿no? Y lo planteo además porque las sobreinterpretaciones llevan a veces a consideraciones espurias que terminan teniendo consecuencias sobre la vida cotidiana. Voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Desde el mundo del apruebo, todavía hay una percepción, y que yo creo que estas cosas no son en blanco y negro, que tienen una parte de la verdad, ¿no? De que hubo una campaña de desprestigio muy fuerte en contra del proceso, de algunos de sus dirigentes que de alguna manera predispusieron mal a la ciudadanía contra el apruebo, ¿no? Pero también hay otras cosas que aparecen de manera evidente. Voy a poner un solo ejemplo. Es muy complicado meterse con los símbolos nacionales de las personas, ¿no? Toda esta frivolidad con la bandera, con el himno, que de alguna manera también demostró que la mayoría del pueblo de Chile no necesariamente quería plurinacionalidad, ¿no? Que de alguna manera reivindicaba una identidad chilena y que había que buscar otras maneras de conciliar. Pero ese resultado categórico al mismo tiempo, Miguel Ángel, llevó a los partidarios del apruebo que están dentro del sistema político, no digo a la gente que votó, a una hipótesis del statu quo, ¿no? Una lectura de que los chilenos no quieren cambio, y de hecho, no sé si ustedes recuerdan, más o menos durante un año, el tiempo que transcurrió entre el primer y el segundo plebiscito, hubo una hegemonía de esta idea de que no había que hacer reformas, que no había que cambiar nada, incluso haciendo unas interpretaciones de índole valórico, como si cuando la gente votó rechazo estaría votando también en contra del aborto y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, quería preguntarte por eso, porque estas lecturas que hace el sistema político tienen consecuencias y bien importantes finalmente sobre las políticas públicas y sobre la vida cotidiana de las personas. Tienes toda la razón, Patricio. Yo creo que vivimos una época, y suelo decir, de borrachera electoral. ¿Qué significaba eso? Porque la interpretación de los plebiscitos es distinta a la interpretación de las elecciones presidenciales o elecciones de diputados o alcaldes, etcétera. ¿Por qué? Son opciones binarias. Entonces, por ejemplo, el 80-20 inicial del plebiscito de entrada instala esta idea de que hay que hacer todo de nuevo. Después de eso, porque es muy fácil decir quiero cambiar algo. La pregunta es ¿por qué quiero cambiarlo? Y si los liderazgos son los encargados de canalizar esos mensajes y hacerlo con prudencia. ¿Por qué? Si uno no tiene autocrítica profunda, que autocrítica, aquellos que estaban por el apruebo del 2022, aquellos que estuvieron por el proceso siguiente el año 2023, tienen que hacerla. Y pues yo creo que hay lecciones importantes. Hay una lección que se ha aprendido, al menos de manera pública, no sé cómo será subterráneamente entre los dirigentes, porque eso hay que estar dentro de los partidos para entenderlo, que básicamente es, mira, si queremos avanzar hacia cambio, si queremos mejorar la vida de las personas, no lo podemos hacer de una foja en cero, básicamente. Y esto era lo que decía Portales hace 200 años atrás, el peso de la noche. Uno no puede hacer instituciones que no estén coherentes con la cultura política y cívica de la población. Si uno quiere cambiar todo de cero, además a través de la ley, va a fracasar. Y creo que eso es una lección que la clase política, no me gusta decir clase política, pero los dirigentes deberían aprender. Porque uno lo dice en clase, voy a ser honesto, pero de ahí a que dé el salto al mundo donde realmente hay influencia, ahí la clave son los diputados, los senadores, los candidatos presidenciales, etcétera, etcétera. Lo segundo que es muy importante, creo aquí, Patricio, es que la lectura electoral, que yo me dedico a eso, es muy distinta a los proyectos país. Y en Chile falta un proyecto país. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el ideal de país comparado por fuera que tienen las personas que están en el Congreso? Porque la Constitución que se ofreció en 2022 hasta cierto tenía rasgos del sistema político ecuatoriano, el sistema político, la parte más boliviano. ¿Realmente queremos copiar el sistema político que tienen demasiados problemas y que no han logrado progreso con su población? ¿Por qué no pensamos en Canadá? Yo sé que mucha gente dice Estados Unidos jamás. Piensen en Canadá. Miren Canadá, en algunos casos miren Inglaterra, qué sé yo, miren España, algunos miran España también.
Los países nórdicos son más difíciles porque tienen una economía capitalista distinta que se llama coordinación de mercado, que en Chile probablemente a la población no le gustaría, deja que las empresas se pongan de acuerdo a través de mesas de negociación. O sea, imagínense, es colusión legal, para que sepan. Entonces, cuando ocurre eso, hay una cosa muy importante. ¿Cuál es la visión de futuro? Porque Chile es un país muy pequeño, que no somos una isla, dependemos del comercio internacional, dependemos de los vaivenes de la economía internacional. Bueno, ¿a qué queremos llegar a ser? Esa visión yo no la veo, y a 5 años de octubre tampoco la veo. Y creo que es un error, y esto no es por disminuir a nuestros vecinos, pensar que sistemas políticos que han tenido muchísimos problemas, que tienen un efecto de caudillismo brutal. La diputada Musante lo dijo en algún momento, esta idea de que puede llegar un caudillo que arrastra con todo. Yo creo que diferencia con ella, que eso puede ser de izquierda o de derecha, no necesariamente de un color político. Tenemos populismo latinoamericano de derecha y de izquierda en nuestra historia, pero no creo que esté erradicado un sector. Bueno, ¿cómo queremos de alguna manera vivir de aquí a 20 años? Esa pregunta es clave, porque las elecciones siempre generan un efecto de pensar que es un mandato que de alguna manera es irrevocable. Y no, las elecciones muestran un momento del país, son como una encuesta, es una foto. Y si uno cree que por eso es un mandato especial, hay una parte que es un poquito más complicada y de egocentrismo, incluso algunas veces, de nuestros dirigentes. Sí, pues bueno, estamos llegando al final del panel. Acuérdense que teníamos un concurso que hasta a mí se me había olvidado, no podíamos irnos a la pausa sin los ganadores. Imagínense, dúo de piano mañana 7:30 de la tarde, Teatro Baquedano, salida del metro, estaba perfecto. Super. Isabel López, Nicole no tiene nada que ver en términos de parentesco conmigo, seguramente nos une esta radio, pero nada más. Nicole Barrueto, Pedro Cid, Aide Carrasco y Sandra Pérez. Repetimos, Isabel López, Nicole Barrueto, Pedro Cid, Aide Carrasco y Sandra Pérez. Ustedes son los ganadores de estas entradas dobles para ir mañana a ver este dúo de pianos maravilloso ahí al Teatro de la Universidad de Chile. Y estamos llegando al final del panel. Miguel Ángel Fernández, muchas gracias, que tengas un súper buen día. Muchísimas gracias. Buen día, martes a todos. Y a repasar a Nolan el fin de semana, quizás con un tiempito libre adicional. Son películas largas. Total. Sí. Diputada Musante, muchas gracias. Y a leer a Byung-Chul Han también. Que tenga un buen día. Muchas gracias y un gusto compartir panel con Miguel Ángel. Que estén muy bien. Gracias, Miguel Ángel, diputada. Nosotros nos vamos a un breve corte cuando son las 9:30 y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.